poquitito para adelante. Ahí estamos. Gracias. La carta del apóstol Pablo a Filemón. Vamos a comenzar a estudiar. Está ahí a la vueltita de lo que estamos estudiando en Tito, así que si tienen ahí marcadas sus páginas en Tito, dan una vuelta nomás. Lo bueno es que después sigue Hebreos. El pastor Matías seguramente va a seguir con Hebreos, ojalá. No, un chiste. Vamos a estudiar esta breve carta, no toda hoy solamente vamos a hacer una introducción. Así que vamos a orar primero y después vamos a leer. Oramos. Padre, te damos gracias porque en Cristo tenemos gracia y paz, por su obra en la cruz, Señor, por su reconciliación. Gracias porque podemos acercarnos a tu presencia con confianza, Señor, de ser aceptados no por nuestros méritos, sino por los de Cristo. Gracias, Señor, porque como cantábamos, ese maravilloso amor, Señor, ha venido a nuestras vidas, nos ha transformado, Señor, nos ha hecho nuevas criaturas, Señor, y hoy podemos gozar de comunión contigo, Señor. Te damos gracias. Queremos rogarte en esta mañana que abras nuestros corazones, Señor, nuestras mentes para recibir tu palabra. Que me ayude, Señor, a poder explicarla y predicarla con fidelidad, con claridad, y que todos, Señor, podamos salir edificados, bendecidos, y aquellos que aún no te conocen, Señor, que puedan llegar al conocimiento del Evangelio por medio de la proclamación, Señor, de tu palabra. Tu Espíritu Santo es el que puede hacerlo, por eso acudimos en su ayuda, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 3, Filemón. Dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz, como cantábamos recién, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Una de las características que describe nuestra sociedad, y la verdad es que es una característica que cada vez la describe más, es el individualismo. Somos individualistas, queremos solamente lo nuestro, buscamos solo lo nuestro, preferimos estar solos, etc. Esto en principio parece contradictorio porque en una sociedad se supone que es un conjunto justamente de individuos, un conjunto que interactúan entre sí, que comparten, que hacen intercambios, que se relacionan. Queremos vivir en una sociedad, pero al mismo tiempo nos queremos aislar de los demás. Vivimos rodeados de gente, pero queremos estar solos. Somos muy activos en las redes sociales, pero nos aislamos. Buscamos espacios comunes, pero, oh casualidad, esos espacios que nosotros buscamos para relacionarnos con otros, da la casualidad de que lo hacemos porque queremos algún beneficio. Buscamos lo nuestro. Una de las razones por las cuales las personas adoptan o adoptamos, mejor dicho, este tipo de actitudes individualistas es porque al relacionarnos nos estamos relacionando con personas. Básicamente ese es el problema. Nos relacionamos con personas. ¿Y cuál es el problema de las personas? Bueno, las personas nos defraudan, las personas nos ofenden, las personas nos lastiman, nos decepcionan, etcétera, etcétera. Y no nos dan lo que nosotros queremos muchas veces. Así que adoptamos esta actitud individualista. Pero entonces llegamos al Evangelio, el Señor transforma nuestras vidas. Somos nuevas criaturas en Cristo.
Somos individuos todavía, pero transformados, llamados a vivir en comunidad, a procurar el bien de la comunidad de Cristo, de la iglesia. Poner por encima los valores de los demás, los intereses de los demás. Queremos amar a Dios, queremos amar a los hermanos, queremos bendecir a otros, pero nos llevamos una sorpresa. Los creyentes, porque son todavía personas y pecadoras, nos defraudan, nos ofenden, nos lastiman, nos decepcionan. Por eso el Señor dijo que debemos practicar algo que es tan precioso cuando lo recibimos, pero tan poco precioso cuando lo tenemos que dar, y es el perdón. Aún más, en la iglesia no solo somos llamados a perdonar, sino que también somos llamados a ayudar a otros cuando necesitan perdonar y cuando necesitan acudir a otro para que lo perdonen. Por eso, al estudiar la carta de Pablo, del apóstol Pablo a Filemón, vamos a ver cómo el poder transformador del Evangelio nos impulsa. Como creyentes somos impulsados por el poder transformador del Evangelio a involucrarnos, motivados por el amor en los conflictos personales. Debemos involucrarnos, motivados por el amor, en los conflictos interpersonales. Y esto lo hacemos oficiando como mediadores, procurando el perdón del ofendido y la restauración de la relación dañada. Por eso hoy vamos a ver que debemos comprender que el perdón y la restauración son solo posibles gracias al poder transformador del Evangelio. Debemos comprender que el perdón y la restauración son solo posibles gracias al poder transformador del Evangelio. Y eso es de lo que trata esta breve carta, esta breve epístola a Filemón. Solamente hago una pequeña salvedad, daba mucho en mi cabeza este concepto. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando de una relación que ha sido dañada, que ha sido lastimada, y que de alguna manera vuelve a ser como era antes. Ahora, lo particular de la carta, de la epístola a Filemón, es que es una situación que rara vez se da, muy rara vez se da. ¿En qué sentido? Onésimo, ya lo vamos a ver, ha defraudado a su amo Filemón. Él se fue, vamos a ver en detalle después, pero defraudó a su amo Filemón, pero él no era un hermano en la fe. Onésimo, cuando lo hizo, no era un hermano en la fe, no era creyente. Pero ahora, cuando Pablo escribe pidiendo y siendo intermediario, ahora Onésimo es un hermano en la fe. Así que más que una restauración, esta es una nueva relación. Esta no es una restauración porque la relación ya ha cambiado y Pablo de hecho va a apelar a esta nueva relación. Le va a decir que él no debe recibirlo como un esclavo solamente, sino como más que un esclavo, como un hermano en Cristo. Vamos a ver en esta introducción 3 ámbitos en los que se manifiesta el poder transformador del Evangelio. Son 3 ámbitos que de alguna manera van de adentro hacia afuera, ya lo vamos a ver. 3 ámbitos que se manifiesta o en los que se manifiesta el poder transformador del Evangelio. Pero antes de comenzar por el primer ámbito, voy a hacer algo que debería haber hecho hace algunos minutos atrás y es poner mi tiempo. Corre a partir de ahora. Vamos a ver algunos aspectos generales para que podamos comprender esta epístola y apreciarla un poco mejor. Esta es, se darán cuenta, a un golpe de vista, simplemente es la carta más corta del apóstol Pablo. Para que se den una idea, esta carta tiene aproximadamente, o creo que es poco menos de 360 palabras en griego, y solamente Colosenses 1 tiene
casi, más o menos, 560 palabras. O sea, es menos del doble, pero es solo un capítulo. Así que imagínense, esta carta es sumamente corta. Para nosotros que tenemos hoy versículos, de hecho ni tiene capítulos, tiene solamente versículos. Bueno, esto es una de las razones porque Pablo tiene un asunto que tratar que es específico, es personal. Pablo escribe directamente, aunque tiene cosas secundarias en mente, pero escribe directamente para tratar un tema con Filemón. Otra de las razones es que Pablo no tiene que hacer una larga disertación teológica para que Filemón diga, claro, yo lo tengo que perdonar por esto, por esto, por esto y por esto. No, Pablo apela a su corazón. Pablo conoce a Filemón. Pablo sabe y ha escuchado que Filemón vive y practica el Evangelio, así que él no tiene que hacer nada extraordinario, no tiene que convencer a Filemón, simplemente tiene que apelar a su corazón. Un corazón caído, pero regenerado, transformado por el Evangelio. Esa es otra de las razones. Otra característica que vemos de esta carta es que es probablemente la carta más personal de Pablo. Posiblemente compita con 2 Timoteo, donde Pablo se está despidiendo del joven Timoteo y abre su corazón a Timoteo. Pero acá vemos algo sorprendente, cómo Pablo, una vez más, no solo apela al amor de Filemón, sino que apela al amor que Filemón tiene para con Pablo y el amor que Pablo tiene para con Filemón. Se presenta a sí mismo como prisionero y no como apóstol, como en la mayoría de las epístolas. Normalmente se presenta como apóstol o como siervo, y cuando se presenta como apóstol es porque tiene que tratar un asunto que requiere que su autoridad sea evidente, o sea, es evidente, ¿no? Pero él necesita subrayar su autoridad apostólica, ya sea porque hay alguna herejía que está ingresando en la iglesia, o bueno, porque su ministerio está siendo puesto en duda. Entonces él necesita subrayar. No, sabemos que no lo hace para chapear, ¿no? Sino para subrayar su autoridad apostólica. Pero acá se presenta como prisionero de Jesucristo. Más adelante, de hecho, Pablo le va a decir, yo tengo la libertad para mandarte y puedo hacer uso de esa autoridad, pero no lo voy a hacer. Y no solamente no lo voy a hacer, sino que te voy a rogar, te ruego. Algo similar hace Pablo en Filipenses 4, versículos 2 y 3, con Evodia y Síntique. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Puedo haber dicho, Evodia y Síntique, déjense hinchar. Vos para acá, hace esto, vos hace aquello. Vos estás mal en esto, vos estás mal en aquello. No, ruego que sean de un mismo sentir. Y no solamente le ruega a ella, sino le ruega a este compañero que las ayude, que otra vez intervenga en la relación para ayudarlas a buscar al Señor. Pero no manda, sino ruega. Es una de las cartas, si no la más personal también, porque va a hablar a Filemón. Si ustedes ven ahí en versículo 2, habla de Apia, Arquipo, y de hecho se refiere también a la iglesia que se reunía en la casa de Filemón. Pero la realidad es que todos los artículos, los pronombres, bueno, los pronombres más que los artículos, perdón, los pronombres y los verbos están dirigidos a la segunda persona del singular, tú. Así que de alguna manera Pablo incluye a otras personas y a la iglesia, pero se dirige a Filemón. Es quizá la carta menos teológica en el sentido de contenido explícito, implícito, obviamente hay un montón de teología aquí. No tiene grandes secciones cristológicas ni doxologías profundas. No aborda de manera directa temas como la escatología, la soteriología,
la eclesiología, pero es una carta sumamente necesaria. Es una carta llena de amor, de gracia, de sacrificio. Los temas que trata son sumamente relevantes. Habla de la comunión que hay en el Evangelio. Habla del perdón, de la restauración, de cómo mediar en conflictos entre hermanos. El lugar que ocupa el Evangelio en nuestras relaciones. Y quizá entre líneas también el lugar que tiene el Evangelio en las transformaciones sociales. Lo vamos a ver más adelante. Pablo escribe desde prisión, Pablo prisionero de Jesucristo. Entendemos, esta carta es enviada junto con la carta a Colosenses, que hemos terminado de estudiar hace muy poquito. Pablo escribe cerca del 61, o en el 61 después de Cristo, desde prisión. Es su primer encarcelamiento en Roma, ya lo hemos visto, hay mucho de contexto que no vamos a abordar porque lo hemos visto al estudiar Colosenses. Pablo escribe desde prisión su primer encarcelamiento, donde él tenía ciertas libertades para poder recibir gente, para poder compartir el Evangelio, y Lucas termina diciendo en Hechos que Pablo estaba preso, pero la palabra corría, la palabra estaba libre. Bueno, hay muchos indicadores acá en la carta que nos muestran que esto es así. Se menciona a las mismas personas, Epafras, Marcos, Aristarco. En Colosenses, se menciona a Onésimo también como uno de los enviados que llevarían la carta a la iglesia de Colosas. Arquipo es otro de los que hemos visto en la salutación. Bueno, hay muchas referencias en ambos casos. Tíquico es quien lleva la carta junto con Onésimo. Ellos tienen que llevar la carta a la iglesia, pero no solamente tienen que llevar la carta a la iglesia, sino que tienen que, de alguna manera, mediar por uno de los dos enviados, por Onésimo. Onésimo era un esclavo, dijimos, de Filemón. Según el texto, huyó de la casa de su amo. Por eso el imperativo que utiliza Pablo en versículo 17 es recíbele como a mí mismo. Probablemente en versículo 12 también, aunque la Reina Valera lo traduce así, probablemente tenga la misma idea, pero en versículo 17 es claro, recíbele como a mí mismo. Onésimo, no sabemos qué es lo que hizo, no sabemos exactamente qué es en qué manera Onésimo defraudó a Filemón. Sabemos que él era su esclavo, sabemos que él huyó, sabemos que él se encontró con Pablo a cerca de 2000 kilómetros de distancia, pero no sabemos exactamente qué es lo que hizo. Ahora, era normal en aquella época que cuando un esclavo se iba de la casa de su amo, pero se iba huyendo, no en libertad, sino huyendo, lo más normal era que un esclavo o un fugitivo en general se vaya a esconder a las grandes ciudades. Ahora, algunos piensan que por esta razón el encarcelamiento de Pablo debería ser en Éfeso, porque lo más lógico sería que si Onésimo escapara, se iría a una ciudad cercana. Sin embargo, la misma lógica se puede usar a la inversa, porque lo más lógico es que si vos estás huyendo y la vida de un fugitivo no es como la de ahora, la vida de un fugitivo era un poquito más dura en aquel entonces. Si vos tenías que huir, no vas a ir a huir a una ciudad que está acá nomás, no vas a huir de acá, no sé, a Mar de Ajó. Te vas a ir más lejos. Entonces tiene sentido que Onésimo hubiese huido a Roma. Algunos piensan también, bueno, no puede ser Roma porque ¿cuántas probabilidades hay de que alguien como Onésimo se encuentre con alguien como Pablo a miles de kilómetros de distancia en un punto en común? Bueno, la respuesta a esto es que Filemón conoció el Evangelio gracias al ministerio de Pablo. Eso está implícito en el versículo 21. Perdón, versículo 20.
Perdón, de vuelta. Versículo 19, ahí está. Eso es por no seguir las notas. Yo, Pablo, lo escribo en mi mano y yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. De alguna manera, Filemón tenía una deuda gigante con Pablo y él mismo se le debía a Pablo. Y bueno, esto es evidentemente porque él había llegado al Evangelio por el ministerio de Pablo. Ese ministerio que Pablo hizo en Éfeso cuando estuvo ahí por 2 años predicando la palabra. Así que Onésimo escapa. Él seguramente oyó en su casa hablar a su amo Filemón del apóstol Pablo. Probablemente él mismo haya conocido al apóstol Pablo. Entonces no sería nada descabellado que él, habiendo escuchado que Pablo estaba preso en Roma y siendo un fugitivo, lo busque. Ya vamos a ver más de eso más adelante. El asunto es que Pablo se encuentra, o Onésimo encuentra a Timoteo, le comparte el Evangelio una vez más, posiblemente, y él se convierte. Pero así como él se convierte, necesita restaurar una relación. Él recibe el perdón de pecados, pero al mismo tiempo él debe reconciliarse con su amo y asumir el costo de lo que hizo. Ahora, el asunto de Pablo en la carta es, como vimos ahí en versículo 17, habla de recibirle. Filemón debía recibir a Onésimo, y esto tiene implícito el asunto del perdón. La palabra perdón no está en toda la carta, pero el concepto es claro. Filemón debía perdonar a su esclavo. No sabemos si hay otro interés entre líneas. Podría ser, ahora sí, en versículo 21 dice: te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Bueno, esto podría referirse a que Pablo le está pidiendo entre líneas que no solamente lo reciba como un hermano, sino que ahora lo deje en libertad, o al menos como para que lo pueda servir, para que pueda seguir siendo un compañero de Pablo. Lo cierto es que Pablo oficia como intercesor, como mediador, apelando al corazón de este amado hermano Filemón. Vimos y dijimos que íbamos a ver 3 ámbitos en los que se manifiesta el poder transformador del Evangelio. En primer lugar, el ámbito personal, el poder transformador del Evangelio en la vida del pecador. El poder transformador del Evangelio en la vida del pecador. Notamos ahí en versículo 1, Pablo es el que escribe la carta, si bien escribe también junto a Timoteo. Normalmente esto lo hace y lo dice porque está en compañía con Timoteo, no es que los dos están escribiendo al mismo tiempo. De vuelta, los verbos, los pronombres, todos nos hablan de que es Pablo escribiéndole a Filemón. Hemos estudiado, ni me acuerdo cuántas epístolas de Pablo, y cuando estudiamos acerca de las epístolas de Pablo, estudiamos quién es Pablo, quién fue Pablo. No vamos a hacerlo esto en profundidad, pero sí debemos notar al menos cómo Pablo habló de sí mismo, cómo el poder transformador del Evangelio impactó en la vida de Pablo. En Filipenses capítulo 3, Pablo hace una pequeña descripción, o más bien muestra su currículum antes de conocer al Señor. Dice en versículo 5 de Filipenses 3, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este era el currículum de Pablo. Un buen currículum, diríamos. Podríamos sacarlo de perseguidor de la iglesia y más o menos sería un excelente currículum. Pero Pablo era enemigo de Cristo. Pablo perseguía a Cristo, Pablo perseguía a su iglesia. Y por supuesto, esto que parecía algo tan piadoso, confiar en su justicia, resultó siendo una vanidad. Él tenía que confiar en la justicia de Cristo por medio de la fe.
Ahora, cuando en 1 Timoteo capítulo 1 él vuelve a hablar más brevemente de sí mismo antes de Cristo, ya no es tan simpático con él mismo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, 1 Timoteo 1:12, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pablo era un blasfemo. Al mismo tiempo que él buscaba su justicia propia, que en cuanto a la ley era irreprensible, fariseo de fariseos, era un blasfemo, era un perseguidor, era un injuriador, pero fue recibido a misericordia. Ahora, este hombre que perseguía a la iglesia de Cristo es un prisionero de Jesucristo. Es un prisionero de Jesucristo. Según Hechos capítulo 9, Pablo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor y pidió carta al sumo sacerdote para traerle preso. El término ahí, traerle preso, tiene la misma raíz de acá de prisionero. O sea que este que antes traía presos a los hermanos, ahora él mismo está preso en un sentido por los hermanos. Él es prisionero de Cristo Jesús, ¿no? Prisionero de Jesucristo. Pero su ministerio hacia Cristo lo refleja, lo expresa, lo manifiesta en la iglesia. Este es quien en Hechos 26:9 relata que él creyó que su deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Otra vez menciona encerrar a los hermanos y dar voto cuando los mataban. Este que antes hizo muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, ahora sufre muchas cosas por el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora este hombre está preso por causa de Cristo, preso por Cristo. La idea es que Cristo lo mantiene ahí. Él es preso de Cristo. Cuando Cristo lo libere, en un sentido, de la prisión romana, él va a seguir siendo preso de Cristo. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, la respuesta es obvia, ya la dijimos: Cristo. Cristo se cruzó en su camino, él lo relata en varias ocasiones en Hechos. Fue Cristo quien lo llamó, fue Cristo quien lo salvó, fue Cristo quien lo fortaleció, como vimos, o como dice ahí en 1 Timoteo, y lo puso en el ministerio. Fue Cristo. Este hombre que antes respiraba amenazas, ahora no solo está preso por Cristo y por la iglesia y por servir a la iglesia, sino que en un sentido su corazón está preso por la iglesia. Él, estando preso, está pensando en la iglesia. Ya lo hemos visto al estudiar Colosenses también, y básicamente cada epístola que estudiamos, Pablo pensando en los hermanos, orando por los hermanos, enviando cartas, atendiendo situaciones, preocupado. Y aquí se preocupa por cómo Filemón pueda o no recibir a Onésimo. Obviamente el concepto ahí de recibir, dijimos en versículo 17, habla de perdón. ¿Por qué? Porque bueno, recibirlo lo va a recibir porque es su esclavo, obviamente. Difícilmente un amo hubiese dicho: no, te fuiste, ¿sabes qué? Deja, anda tranquilo. No, lo va a recibir y después, bueno, vamos a ver qué hacemos, pero lo va a recibir, sos mío, sos mi posesión. Pero el poder del Evangelio transforma la vida de Pablo y ahora él intercede, se preocupa. Y se preocupa al punto de que justamente hace algo al respecto, intercede por Onésimo. Esto es lo que el Evangelio hace en nuestras vidas. No necesitamos tener un testimonio tan sorprendente como el del apóstol Pablo. Básicamente ninguno de nosotros buscaba al Señor, ninguno le amaba, ninguno le servía. De alguna manera perseguíamos al Señor.
Ninguno de nosotros pensaba meterse en la vida de otros, meterse en el buen sentido, ¿no? Voy a usar este término de meterse en la vida de otros en el buen sentido de mediar, de ser intermediarios o, bueno, agentes de restauración, podríamos decir también. Ninguno de nosotros pensaba comprarse un lío, meterse, no, ¿para qué me voy a meter ahí? Deja que se arregle. Vivíamos para nosotros mismos, éramos egoístas. Sin embargo, el Evangelio llegó a nuestras vidas y aunque seguimos luchando con todas estas cosas, así como hemos sido reconciliados con Dios, buscamos la reconciliación de otros. Buscamos reconciliarnos con otros y buscamos la reconciliación de otros. Por eso no necesitas un testimonio sorprendente. Necesitamos entender que no podemos hacer, como se dice, la vista gorda. No podemos desentendernos de nuestra función y de nuestra responsabilidad como creyentes. Obviamente Dios no nos llama a meternos en cada uno de los asuntos. Hay que buscar sabiduría del Señor, pedir consejo. Pero el Señor nos llama a interceder. Así como lo hizo con este fiel siervo, ahí en Filipenses capítulo 4, nosotros debemos también interceder. Pero el poder del Evangelio transforma a las personas, no solamente lo vemos en Pablo, sino también en Filemón, este hombre rico que llegó a ser un fiel hermano, lo cual no es contradictorio, no es un oxímoron. Bueno, ¿quién era Filemón? No sabemos demasiado. Es la única vez que se menciona a Filemón es ahí en versículo 1. No se le menciona más, aunque obviamente a lo largo de toda la carta se le habla a él y por lo tanto todos los tú, haz esto, haz aquello, todo se refiere a Filemón, pero después no se menciona más. Sí sabemos que este hombre era un hombre rico, quizá no de extremada riqueza, quizá no un multimillonario, pero era un hombre rico. Lo sabemos porque en versículo 2 nos dice que la iglesia se reunía en su casa y eso no podía ser para una persona que no tenía recursos. Lo vemos ahí en Hechos 16, cuando Lidia, el Señor abre el corazón de Lidia. Luego de eso, bueno, Lidia era una vendedora de púrpura, lo cual nos da a entender que seguramente era una mujer pudiente. Pero también la iglesia o los hermanos, luego de que Pablo y Silas son liberados, ellos estaban reunidos en la casa de Lidia, así que seguramente Lidia ahí tenía un lugar grande también. Versículo 15 y 16 nos dice que Onésimo era su esclavo, así que una persona al menos tenía un esclavo, así que una persona que tenía esclavos era una persona que tenía recursos, que era rica. De vuelta, quizá no rica extremadamente, pero tenía recursos. En versículo 22 Pablo le va a pedir que le prepare una habitación para poder ir a hospedarse, para poder ir a visitarlo. Así que de vuelta, tenía recursos, tenía una casa grande, tenía la posibilidad de reunir a la iglesia, tenía la posibilidad de hospedar personas, tenía un esclavo, era una persona rica. Este hombre, como dijimos, recibió al Señor gracias al ministerio de Pablo. En Hechos 19 dice que Pablo estuvo en Éfeso por 2 años y dice que así continuó por espacio de 2 años, Hechos 19:10, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea que gracias al ministerio, gracias al Señor, ¿no? Pero gracias al ministerio de Pablo ahí en Éfeso, seguramente Filemón, así como hemos visto a Epafras también, que él recibió también del Evangelio por parte del ministerio de Pablo ahí en Éfeso, y él fue quien lo llevó a Colosas, así como dice Pablo en Colosenses capítulo 1. Filemón conoció al Señor gracias al ministerio de Pablo. Pablo le llama amado y colaborador. Este era un hermano amado. No solamente, bueno, no dice hermano ahí, ¿no? Pero en versículos 4 en adelante, Pablo habla de la fe y del amor de Filemón. Esta fe y amor que son características, que son, mejor dicho, fruto del Espíritu.
y que solamente se pueden ver en un creyente genuino. Así que esta persona era un hermano, pero no solamente un hermano, sino un hermano amado, apreciado por Pablo. Lo llama colaborador. Esto es alguien que trabaja junto a otro, que hace una obra junto a otro. No sabemos en qué manera Filemón era colaborador. Posiblemente tenía algún rol en la iglesia de Colosas, algún rol en el liderazgo. Posiblemente Filemón haya sustentado alguna parte del ministerio de Pablo, no lo sabemos. Pero sí sabemos que él es un hermano amado y un fiel colaborador. Pero además nos dice que Filemón es un instrumento en las manos de Dios para confortar a sus hermanos. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver esto con que sea rico? ¿Por qué lo contrastamos? Bueno, la Biblia no contrasta, obviamente, la riqueza con la salvación o la riqueza con la fidelidad. No podemos decir que un hombre rico no puede ser salvo. El Señor dijo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, pero no dice que es imposible. El joven rico ahí en Lucas 18 se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y ese era el punto. El punto es que cuando las riquezas tienen más valor que Cristo, es imposible llegar al Señor. Normalmente los ricos atesoran y su tesoro son las riquezas. No están dispuestos a dejarlas, no están dispuestos a perderlas por ganar un tesoro mayor. Por eso es que es tan difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Su corazón está ahí. Sin embargo, aquellos que desprecian la riqueza, no necesariamente que tienen que vender todo, no, ese no es lo que la Biblia enseña al respecto. Pero sí es una cuestión del corazón, ya no amar las riquezas y aman a Cristo. Entonces pueden venir al Señor y a la salvación que Él ofrece. Ahora este era un hombre rico que no vendió todo lo que tenía para servir al Señor, pero que usó todo lo que tenía para servir al Señor. Este es un hombre que, así como en la parábola de los talentos, a uno se le dio 1, a otro se le dio 2 y a otro se le dio 5, probablemente este es uno de los que le dio 2 o 5 talentos, que usó todo lo que el Señor le dio para servirle. No sabemos si es el de 2 o el de 5, pero él usó todo lo que el Señor le dio. Él abrió las puertas de su casa para recibir a los hermanos. Él abrió su corazón para servir a los hermanos y dispuso de sus recursos. Así que nos recuerda que obviamente el Evangelio es para toda clase de personas, no es solo para ricos, no es solo para pobres, no es solo para gente de clase media, es para todo tipo de personas, toda clase de personas, porque todos tenemos la misma necesidad y es de la salvación en Cristo. Pero este también es un hermoso recordatorio de que el Señor nos ha dado los recursos, no solamente económicos, sino todo tipo de recursos. Lo hemos estudiado hace poco en la parábola de los talentos. Un talento representa todo lo que el Señor nos da, ya sea tiempo, recursos, oportunidades, salud, etc. Y Él lo dispuso al servicio del Señor. Una vida más transformada es la de Onésimo, este esclavo que fue inútil, según en términos del mismo apóstol Pablo, pero que ahora es útil. Bueno, vamos a hablar de la esclavitud más adelante, pero este hombre era un esclavo. Tampoco sabemos demasiado en cuanto a él y en cuanto a lo que él hizo. Ya lo hemos mencionado, pero él se apartó, se fue de su amo
lo defraudó, le causó una pérdida. Probablemente al irse le haya robado, no lo sabemos. Algunos piensan que Filemón lo envió a Roma para servir al apóstol o para enviarle algo al apóstol. Pero que al encontrarse en Roma aprovechó la oportunidad y dijo, bueno, yo me quedo acá, chau. No lo sabemos, pero este es ahora un hermano en el Señor. Versículo 15 dice, porque quizás para esto se apartó de ti. Bueno, esto entre líneas también nos habla de la providencia divina. La conjunción ahí para, porque quizás para esto se apartó de ti, nos habla de un propósito. Onésimo se apartó, o sea, se fue, huyó de la casa de Filemón para esto. ¿Qué es esto? Bueno, para que convertirse al Señor y ser recibido de vuelta por Filemón. Pero obviamente Onésimo no tenía eso en mente. Onésimo no se fue diciendo, bueno, yo me voy de acá, ahora seguro lo voy a ver a Pablo, él me va a volver a hablar del Evangelio, yo ahí me voy a convertir, me va a mandar con una carta, listo, voy a hacer eso. No, ese para nos habla de un propósito divino, es la providencia de Dios. Él actuó mal, Onésimo actuó mal, sin embargo el Señor lo encaminó para bien. Como dijimos, seguramente Onésimo escuchó el Evangelio no solamente una, sino varias veces. Él estaba en la casa de Filemón, él estaba donde se reunía la iglesia. No sabemos si participaba, si escuchaba, si su amo seguramente le ha hablado del Evangelio en varias ocasiones, si el mismo apóstol, no lo sabemos, ahí estando en Colosas. Pero sí hay algo seguro y es que él escuchó el Evangelio. Él cerró su corazón al Evangelio, él se endureció, él decidió irse de la casa de su amo. Y posiblemente, ahí en la oscuridad de la clandestinidad, huyendo como un fugitivo, escondiéndose, pasando necesidad muy probablemente, ante peligros, él habrá visto la maldad de su corazón. Y el Evangelio que una vez escuchó retumbó en su corazón. Quizá eso es lo que hizo que busque a Pablo, no lo sabemos. Pero sí sabemos que Pablo lo engendró en prisiones. Ahora este siervo que era inútil, ahora es útil. Versículo 10 habla justamente de esto. Él lo engendró en las prisiones. Versículo 11, él era inútil, pero ahora es útil en el servicio del Señor. Ahora es hermoso que ahí Pablo lo llama hijo. De vuelta, este tono tan cercano, tan personal. No solamente para con Filemón, sino también para con Onésimo, él era su hijo. Y no solamente eso, sino que en versículo 13 habla de que no solamente era su hijo en la fe, sino también que él le servía. Lo hemos visto cuando estudiamos Colosenses. Pablo le llama fiel ministro. Fiel ministro. Así que una persona que huyó, pero se encontró con el Señor, en muy poco tiempo pasó a ser un fiel hermano, un fiel ministro. Una vez más, esto nos habla de que nosotros no necesitamos grandes testimonios para servir al Señor, no necesitamos tener un prontuario de delito. A veces pensamos, ¿no?, que mientras mejor testimonio tenemos, más impacto vamos a tener. Y a veces escuchamos personas que dicen, no, porque yo cuando estaba lejos del Señor fumaba, me drogaba, robaba. Y casi con orgullo, ¿no?, como diciendo, esto era yo. Ah, bueno, el Señor me salvó, pero esto era yo. El Señor en un sentido utiliza nuestras vidas, pero en otro sentido lo único que utiliza es el Evangelio para transformar las vidas. El poder del Evangelio transforma a aquel que no tiene esperanza. Ese es el punto. Este hombre no tenía esperanza. Lo único que podía esperar
Era o la muerte, o el olvido, o las consecuencias de volver a su amo y que quizá podían ser la muerte también. Dudosamente que un cristiano como Filemón lo hubiese hecho, pero era una de las posibilidades ante la ley. Esto nos enseña también que nosotros cuando realmente llegamos al Señor y nos arrepentimos, y como creyentes también cuando nos arrepentimos y pedimos perdón al Señor y necesitamos pedirle perdón a otro, tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias. Eso es lo que hizo Onésimo. Onésimo encontró a Pablo, escuchó el Evangelio, se arrepintió de sus pecados, le pidió perdón a Dios, pero sabía que le tenía que pedir perdón a su amo. Dijo, me voy a hacer cargo. Bueno, no sé si le dijo así, ¿no? Pero me entiende. Me voy a hacer cargo. Dijo, voy con Tíquico, vamos. Y si Filemón decide recibirme y liberarme, bien. Si decide recibirme y castigarme, bien. Lo que sea. Está bien. A veces nosotros llegamos al Señor y decimos, bueno, yo me arrepiento, pero la bici que le pedí prestado al otro nunca se la devolví. No, esa ya está. Eso fue antes de Cristo. Ahora soy nuevo en el Señor. No, sos nuevo en el Señor, pero la bici no es nueva en el Señor. La bici es la misma y es del mismo dueño. No siempre se puede, pero en la medida de lo posible debemos restituir el daño causado. Vamos a ver muy rápidamente. Esto es como los que van al gimnasio y solo hacen el tren superior, ¿no? Las piernas flaquitas, pero bueno, algo así va a ser. La verdad es que la mayoría del contexto lo metimos ahí en el primer punto y antes, entonces ahora solo vamos a ver algunas implicaciones más, y es que el poder transformador del Evangelio no solamente impacta en el ámbito personal, sino que también impacta en el ámbito relacional. Dijimos que el propósito de esta carta era mediar entre Onésimo y Filemón, o por Onésimo ante Filemón. Pero la forma que hemos visto que Pablo va a utilizar para mediar no es una forma autoritativa, no es una forma de juez severo. No sé si vieron ese programa, yo la verdad que no lo vi, pero vi propagandas. Espero que no tengan demasiado malo. Esa jueza, creo que no sé si es venezolana, que le traían casos que estaban todos armados seguro, y estaba ahí la jueza y tenía cara ahí de perro y golpeaba y vos salí para allá. Bueno, Pablo no hace eso. Pablo no hace eso, ni siquiera es un juez. Pablo es un mediador, un tierno mediador. Pablo no exige, no demanda. Pablo ruega por amor. Lo hemos visto en Filipenses 4, hace lo mismo. Ruego a Evodia y a Síntique. Esto nos muestra que el Evangelio transforma las relaciones. Y de hecho, lo hemos mencionado también. ¿Quién le manda a Pablo a comprarse un problema? ¿Para qué te metés, Pablo, ahí? Dejalos. Que vaya Filemón, si no está mal. Él tiene que ir, Onésimo, perdona, Filemón. Déjalo que vaya. Él podría tranquilamente haberle dicho, vení, Onésimo, vamos a hacer una sesión de consejería. Bueno, vos sabés que tenés que pedir perdón, fenómeno. Listo. ¿Qué pasa si Filemón te recibe? Amén. Si no te recibe, bueno, hace esto. Bueno, orá por el corazón de Filemón. Mostrarle un buen testimonio. Y hubiese estado bien. Pero Pablo decide meterse en un sentido, ¿no? En el buen sentido. Entrometerse. Esto nos enseña que en ocasiones debemos involucrarnos en conflictos. No como los famosos lleva-trae, ¿no? Sino como mediadores. Con sumo cuidado, con sabiduría, con temor del Señor. El apóstol decide por amor, oficiar de mediador. A veces nos preguntan por alguien que es sabido que quizás tuvo algún conflicto y nosotros decimos, no sé, la verdad que no sé.
A veces es necesario decir esto, pero a veces no. No, yo no soy metiche, no, yo en esa no me meto. Yo, mi casa, mi familia, que se encarguen los líderes, y para eso están, el pastor. Yo tengo mis propios problemas. Mirá si me voy a andar metiendo en los de... Todos tenemos problemas, ¿no? Mirá si me voy a andar metiendo en lo de los demás. Hasta de manera sincera, y es bueno, en algún sentido, examinar todas estas cosas, pero cuando es necesario debemos interceder. Si vos sos el único que sabe que tu hermano está teniendo un conflicto con otro, debes hacer algo al respecto. Quizá lo van a resolver ellos, no es que lo tenés que resolver vos, pero al menos es necesario que te acerques, que preguntes, que ores, que aconsejes, que abras la Biblia y muestres que tan sencillo como que el perdón de Dios que ha sido extendido a nosotros debe ser extendido también al otro. En ocasiones debemos mediar porque un hermano ofendió a otro, porque un hermano defraudó en algo a otro. De vuelta, somos un cuerpo. Para esto debemos estar dispuestos a sufrir pérdidas, ¿no? A veces no lo hacemos porque no queremos ofender a alguien, y Pablo pudo haber, entre comillas, ofendido a Filemón. Filemón pudo haber dicho: pero si es mi esclavo, ¿por qué te metes en esto? Te aprecio, te amo en el Señor, pero me parece que acá te estás pasando la raya. Pero Pablo corrió ese riesgo, no le importó. O le importó, pero le importó más la relación de Filemón con el Señor, de Filemón con Onésimo, que su relación con Filemón. Esto no es natural, esto es el poder transformador del Evangelio en la vida del creyente. Pero no solamente del creyente, sino de las relaciones. Estas no son relaciones típicas en el mundo. Esto no es lo que ocurre en el mundo. En el mundo, bueno, ya está, déjalo que se maten, que revienten. Que revienten pero lejos, así no me salpican. No. Las relaciones en la iglesia son diferentes, deben ser diferentes. Tampoco, hermanos, si estás teniendo un conflicto con alguien y viene alguien de buena manera interesarse, no lo saques corriendo, no le encajes una patada. Quizá no es la persona que deba ayudar, pero agradece que está interesado. Agradece que te está mostrando amor, que está mostrando amor al Señor. Aquí vemos el amor que está dispuesto a sufrir pérdidas, que está dispuesto a asumir costos ajenos. Pablo dice: si Onésimo te defraudó en algo, que lo hizo, ponelo en mi cuenta. Vos te me debes a mí, de hecho. Ahora, esto ya lo vamos a explicar y lo vamos a ver bien, pero Pablo no está diciendo, si yo te prediqué el Evangelio. No está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo es, obviamente vos estás sufriendo una pérdida, pero debes sufrir esa pérdida. Pero esa pérdida que vos sufrís, compensala con toda la ganancia que tenés en Cristo, gracias a mi ministerio. Eso es lo que dice. Romanos 5 dice que nosotros fuimos recibidos a misericordia, que fuimos perdonados, que Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos pecadores. Dios no tuvo ningún beneficio, en un sentido, de perdonarnos. Dios no fue más Dios por enviar a Cristo a morir por nosotros. No fue más feliz, más gozoso. Dios siempre fue satisfecho en sí mismo. Pero Dios envió a Cristo, a morir por pecadores. Él recibió nuestra ira. Él derramó su amor en nuestros corazones y ese amor es el que nosotros debemos extender. Cuando mediamos, estamos mostrando amor.
Cuando intercedemos por otros estamos mostrando amor. Pero esto implica también, hermanos, y ya vamos a ir terminando, que los perdonados, ustedes busquen ahí en YouTube, IBM Santa Teresita, Pastor Mariano, dice, los perdonados deben perdonar, o debemos perdonar. Hermosa prédica. Filemón tenía el derecho legalmente de hacer con su esclavo lo que quisiera, pero no en el Señor. Dijimos, Pablo le ruega, ¿no? No le manda, Pablo le ruega. Pablo no hace uso de su autoridad apostólica. Sin embargo, es sorprendente que en versículo 21, le doy tiempo así lo leen. Te escribo confiando en tu obediencia. ¿Qué obediencia? Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pero si no me exigiste nada, no me estás ordenando. Bueno, es la obediencia al Señor. Es la obediencia al Señor. Colosenses 3, lo hemos visto, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre. Versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Efesios 4:32, antes bien sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la obediencia que debía tener Filemón. Esto es lo que Filemón debía obedecer. Debía perdonar. Mateo 18 es la predicación o el texto que predicó Mariano. Termina diciendo, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si nosotros no perdonamos, estamos evidenciando que no hay perdón de Dios en nuestras vidas. ¿Podemos luchar con el perdón? Podemos luchar con el perdón. ¿Podemos tardar en perdonar? Podemos tardar en perdonar. O sea, no podemos que tenemos el permiso, sino que es posible, somos pecadores. Pero los perdonados deben perdonar. Quien debía asumir el costo mayor, sin duda, era Filemón. Como dijimos, debía ponerlo en la cuenta de Pablo y más aún, en la cuenta de Cristo. Cuando el apóstol dice que nosotros debemos perdonar como Cristo, nos llama a mirar el perdón de Cristo. Nos llama a mirar a la cruz y ahí no hay ninguna ofensa que nosotros no podamos perdonar. Cuando miramos la gravedad de nuestro pecado, y no lo vamos a comprender nunca, porque no vamos a comprender nunca lo santo que es Dios, y por lo tanto lo grave que es nuestro pecado. Pero de alguna manera nos damos alguna idea y ya, si me hicieron algo, no importa. Perdono, porque el Señor me ha perdonado. Vamos a ver muy brevemente. Hablamos del ámbito personal, el Señor transforma la vida del pecador, lo hace una nueva criatura, con nuevos deseos, nuevos anhelos. Ahora está dispuesto no solamente a sufrir por Cristo, sino por su iglesia, a amar a los hermanos, a interceder por ellos. Esto de manera natural transforma las relaciones, pero en otro sentido no de manera tan natural, porque hay que esforzarse. Las relaciones son transformadas por el poder transformador del Evangelio, pero también transforma las sociedades. El poder transformador del Evangelio en la sociedad. Ahora, algo que seguramente todos hemos pensado, al hablar de esclavitud y de amos y de... Bueno, lo hemos estudiado en Colosenses capítulo 4, este asunto. No lo vamos a extender demasiado, pero nosotros sabemos que la palabra de Dios no condena, pero sí regula, al menos en el Antiguo Testamento, regula la esclavitud. Pueden ver textos como Deuteronomio capítulo 15, donde se habla del trato hacia los esclavos. Y cómo sus amos debían proveer
para los esclavos. De manera similar, en el texto de Colosenses capítulo 4, Pablo llama a los amos a tratar de manera justa con sus esclavos. Ese trato justo y el cuidado que debían tener, justamente habla de provisión. Y cuando habla de justicia está hablando justamente de que tenían que considerar, y Pablo lo dice, que los dos tienen al mismo Señor, que delante del Señor ambos son iguales. Así lo dice en el texto paralelo en Efesios. Delante del Señor no hay acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. Son iguales. Vos seguís siendo el amo, vos seguís siendo el esclavo, pero delante de Dios son iguales. Y eso implica que el amo no puede tomarse atribuciones que no le correspondan. Que debe tratar con justicia, con cuidado a su hermano. Ahora hermano, en realidad. Timoteo capítulo 6, Pablo llama a los esclavos a tener a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y a los esclavos a servirle a sus amos creyentes de manera mejor que a los esclavos, que a los amos comunes, o incrédulos, mejor dicho, ¿no? Bueno, esto nos muestra que el Evangelio no es un movimiento de justicia social. El apóstol Pablo pudo tranquilamente haberlo hecho en Colosenses, en 1 Timoteo, en Efesios y sin duda aquí, hablar en contra de la esclavitud, llamar a los esclavos a un levantamiento. Varias personas lo han hecho en el Imperio Romano antes y no ha terminado muy bien. Ahora, nosotros a veces leemos y tenemos ganas, ¿no?, de que diga, bueno, pero decía algo. Es que el Evangelio transforma las relaciones, y al transformar, mejor dicho, las relaciones, transforma en un sentido la sociedad. Hay ejemplos de esto, sobre todo en el avivamiento de Gales y el primer y segundo gran despertar. No tuvieron que andar haciendo huelgas ahí de cierren los burdeles, ciérrenlos, no. Sus corazones fueron transformados y la sociedad fue transformada. Dicen en el avivamiento de Gales en 1904, produjo transformaciones morales y sociales tan profundas que prácticamente reordenó los valores y comportamientos de la comunidad. Los negocios de juegos y azar y alcohol perdieron clientes. Se cerraron tabernas y burdeles, se pagaron deudas pendientes, se cancelaron grandes eventos deportivos por falta de interés. Bueno, etcétera, etcétera. Eso es lo que produjo el Evangelio. De vuelta, no fue el pastor ahí a la puerta de la taberna, no. Fue el Evangelio lo que lo produjo. Como muchos comentaristas, teólogos y personas analizan, si bien el Evangelio, o mejor dicho, el Nuevo Testamento no condena de manera directa, lo que hace es plantar las bases, regular las relaciones, por eso dijimos que es de adentro para afuera, primero la persona, las relaciones y luego la sociedad. Y al regular estas relaciones, básicamente la institución de la esclavitud deja de tener sentido. No podemos hacer una reseña histórica, pero fue justamente el Evangelio lo que hizo que la institución de la esclavitud, o una de las mayores influencias para que la institución de la esclavitud desaparezca. Como creyentes no debemos pensar que nuestro objetivo es cambiar la sociedad. Nuestro objetivo es reflejar a Cristo, vivir a Cristo. En la iglesia, para con los de afuera, predicar a Cristo, que las vidas transformadas sean las que transformen la sociedad. Y pensamos, bueno, pero así no vamos a llegar nunca. Es más fácil, cortamos una buena avenida, donde pasa mucha gente, entonces nos van a ver, las cámaras van a estar, va a haber visibilidad, pero no somos llamados a hacer grandes transformaciones.
Ese espíritu heroico no es contrario a las Escrituras. El Señor nos manda a ser fieles a Él, fieles a su palabra, amar a los hermanos, amar a los perdidos. Y que de esa manera Dios haga una transformación. Por eso, cuando se habla de buscar un nuevo avivamiento, no sé si lo han escuchado, tenemos que buscar un nuevo avivamiento. Los avivamientos no se buscaron. Dios produjo avivamientos por la proclamación de la palabra. Pero si estás en esta mañana escuchando, seguramente has escuchado como Onésimo, ha escuchado el Evangelio una y otra vez y quizá no te has arrepentido de tus pecados. Te invito a que mires esta imagen de Filemón y de Onésimo como una ilustración del Evangelio. No es la razón por la que Pablo escribe, pero de alguna manera nos ilustra. De manera súper imperfecta, obviamente. No es una ilustración perfecta. Cristo intercede por nosotros. Nosotros teníamos un conflicto enorme con Dios. Éramos enemigos de Dios. Nuestro pecado creó una separación imposible de resolver para nosotros. Pero Dios envió a un mediador. Ahí está, el mediador. No envió a un mediador, Dios envió al mediador. Al único mediador. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien murió en nuestro lugar, asumió nuestra culpa, recibió nuestro castigo, para que nosotros podamos recibir su justicia, el perdón de pecados y vida eterna. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque tenemos perdón en Cristo. Señor, todos nosotros aquí nacemos en pecado. No necesitamos dinero, no necesitamos salud, no necesitamos milagros, necesitamos ser reconciliados contigo y eso es solamente por medio de Cristo, tu Hijo. Él es el justo, el santo y justo, quien fue hecho pecado por nosotros. No fue hecho pecador, fue hecho pecado, tratado como un pecador por nosotros, para que nosotros podamos tener su justicia, ser tratados como si fuésemos Jesús mismo. Te pido, Señor, que en esta mañana, si alguien aún no se ha arrepentido, si ha escuchado el Evangelio inclusive y cierra su corazón, Señor, solo tú puedes hacerlo. Te lo rogamos. Abre su corazón para que pueda arrepentirse, humillarse con lo que eso implica, Señor, e ir a Cristo. Y que nos ayudes a nosotros a entender que no tenemos la opción de no perdonar y no tenemos la opción de, cuando es necesario, no acudir en ayuda a otros. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Nahue, ¿querés orar por las ofrendas? Ajos. No dije nada. Vamos a orar por las ofrendas. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Te alabamos, Señor. Tú eres el creador de todo y todo lo que tenemos es tuyo y te pertenece, Señor. Te queremos rogar por estas ofrendas que sean de tu agrado, Señor. Dale sabiduría a aquellos hermanos que están encargados de administrarlo y que todo sea para tu gloria y para la extensión de tu reino, Señor.
Te amamos y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén.